Hola, soy Ileana, Angie y Ana, y vamos a hablar de El murmullo de las abejas por Sofía Segovia. Bueno, ¿de qué va este libro? Es acerca de Simonopio, que es un niño muy especial. De entrada a él lo encuentran abandonado desde bebé, una familia adinerada del pueblo, y deciden quedarse con él como si fuera su ahijado. Él tiene el labio leporino, entonces no puede comunicarse. Sin embargo, en todo el libro sabes que es capaz de comunicarse con las abejas y que tiene una especie de sexto sentido que le hace saber cosas que las demás personas no. Incluso a veces es capaz de ver el futuro o de prever que ciertas cosas van a pasar. La familia, bueno, el libro habla sobre la familia y cómo tiene que afrontar la revolución. Es aquí en México, ellos viven en el norte de México y tienen grandes terrenos. El problema con la revolución es que es cuando empieza todo esto de la tierra, es de quien la trabaja, y entonces el gobierno empieza a quitarle tierra a las personas para dársela supuestamente a la gente que se lo merece, que es la gente que no tiene nada, la gente pobre. Pero aquí es desde la otra perspectiva, porque las personas adineradas no ven justo que simplemente se les arrebate todo, porque los pobres dicen, no, es mío, ¿no? O sea, siendo que ellos la han trabajado, la han cuidado, hasta te dicen, yo he querido esta tierra, la he heredado, es de mi familia y ahora simplemente me la pueden arrebatar porque sí. También habla sobre la influencia española y la premisa principal es Simonopio, que desde el principio sabe que va a tener un encuentro con lo que sería su némesis, que es uno de los trabajadores de Francisco, el dueño de la hacienda, que se llama Espiricueta. Espiricueta, desde que encontraron al niño, que era muy... él es muy... supersticioso, cree que el niño tiene una maldición o que va a traer el mal a la gente y siempre lo odió. Entonces, siempre sabes que va a haber un enfrentamiento final entre estos dos personajes, aunque no sabes cómo, cuándo o qué es lo que lo va a detonar. Pues esa es la premisa del libro. Sí, pues mantiene un poco como esa tradición del siglo pasado, incluso antes, mexicana y latinoamericana, de tomar la historia y pasarte toda una generación, o muchas, depende de qué libro. Y el asunto aquí es que le pone como estos elementos fantásticos, y entonces es una de las cosas de las que discutíamos sobre, bueno, no nosotras específicamente, pero en algunas otras reseñas se consideraba realismo mágico este libro, y nosotros hablábamos sobre si era o no viable esa línea de pensamiento. Yo creo que no, pero bueno, para empezar sería como el realismo mágico sí cruza esa línea hacia lo sobrenatural y lo que no se explica, pero se mantiene en la realidad. Es decir, no van a salir dragones ni nada por el estilo. No son con elementos fantásticos, simplemente es los elementos mágicos del realismo mágico sirven para ir más allá de la realidad que estás aquí, no para pasar a la fantasía. Sí. Esa es la diferencia. Creo que el gran problema de aquí es que Simonopio, a pesar de que tiene características sobrenaturales, es un personaje que es demasiado introvertido por sus circunstancias de no comunicarse, que lo que decías, o sea, el realismo mágico tiene que ser la magia, todo el pueblo tiene que enterarse que hay magia, ¿no? O sea, que algo extraño está pasando. Y aquí no pasa eso, aquí la familia es la única que sabe que Simonopio es especial y de las cosas que es capaz de hacer, ni siquiera de todas, solo algunas las presienten. Es que además también el realismo mágico, los elementos mágicos que les digo, explican más de la realidad, se encuentran en la realidad. Entonces si el personaje tiene estos poderes sobrenaturales, pero es encerrado en sí mismo y realmente no afecta. No me refiero a porque él va a salir como un héroe a salvar la revolución, sino porque afecta al pueblo de una u otra manera con lo que hace. Entonces realmente es más como una historia realista con elementos sobrenaturales, pero no tanto un realismo mágico, que es como de repente se ha promocionado un poco este libro, que creo que ese podría ser un error porque no funciona de esa manera. Que tenga elementos sobrenaturales, él no es un elegido. Si tú lees ciertos libros de realismo mágico, existe la influencia de esa magia en la realidad. O sea, si hay un fantasma o si hay una maldición, sigue siendo realista, sigue habiendo una guerra, sigue siendo históricamente fiable, ¿no? O sea, sí lo investigó históricamente. Pero la magia sí afecta a los personajes y en este sentido se queda enteramente en él. Sí. Entonces como que sí, no afecta su realidad. El gran logro de sus habilidades psíquicas
es que ayuda un poco en la hacienda para que sabe cuándo va a llover, cosas por el estilo, y que salva a la familia de la influenza. O sea, él, en cuanto ve al paciente cero, ¿no?, del pueblo, que es la primera que se enferma ahí, él se da cuenta que está enferma y decide rescatar a toda la familia con sus habilidades y de, pues voy a fingir que estoy enfermo, todos nos vamos a ir del pueblo y ya lo salvé. Que es otra de las razones por las que Espiricueta lo odia, ¿no? Él saca al pueblo, pero Espiricueta de terco se queda y pierde a parte de su familia por la enfermedad. Pero realmente fue el de terco. Bueno, el caso es que es eso, y además el encuentro final, pues es Simonopio está lejos de Espiricueta cuando sabe que algo malo va a pasar, y eso hace que él salve al niño. O sea, ya no logra salvar a Francisco padre, pero salva a Francisco hijo, que al final es como el que está narrando toda la historia por partes, porque tiene una narrativa medio extraña. O sea, hay personas que te están narrando, luego otra, luego es él. Sí, cambia de Ajá. Y además tiene muchas historias complementarias. O sea, te cuentan la historia de nodriza, mucho del tipo de estilo. Sí, es que de aquí en México, ¿no? Ajá, es como ese lineamiento que de repente puede ser un peso para los escritores más jóvenes y nuevos de México, de que tienen que escribir sobre la revolución y tienen que ser 500 páginas y tiene que tener realismo mágico y tiene que tener a estos personajes bastante marcados, como dices, de Némesis y todo eso, y como tener estos elementos de, y entonces cambio la narrativa y cambio el punto de vista, y la nodriza sale bueno, aquí sé que la nodriza no sale en una página, pero como supongamos que cualquier otro personaje sale en una página, pero me tomo 50 en explicar quién es. Sí, entonces eso funcionaba muy bien por muchas razones hace bastantes más años, y ahora no porque no funcione, pero tienes que tener tienes que ser muy bueno para hacer eso, y tienes que tener muy buenos lineamientos para hacer eso, y tiene que servir a tu historia. Entonces, si solo es por seguir una tradición, ahí como que falla un poco. Vale la comparación, ¿no? Pero El Conde de Montecristo, que también es un libro muy grueso, también tiene muchas historias alternas. Sin embargo, a mí El Conde de Montecristo yo me tenía súper picada, o sea, y de pronto así piratas que no van a salir, te está hablando toda la historia de los piratas y todo, y es interesante y es a la par de la historia. Aquí se me hizo un poco más pesado porque además se me hacía desordenado. O sea, de pronto te estaba hablando una cosa y de ahí se iba la tangente para contarte otra, y luego ya regresaba a donde quería llegar. Es que no está muy definida la premisa, o sea, sí. En algún momento es la revolución, y luego, ya no, ahora es la influenza, otra vez la revolución, y ahora este señor que quiere matarme, y otra vez la revolución. Es que por ese tipo de cosas, si tuvieras este personaje, al protagonista, Simonopio, con estos poderes sobrenaturales y todo, siendo de una familia rica, sin tener que llegar tipo Moisés como un elegido, simplemente siendo un hijo rico que tiene esos elementos, que lucha por ese tipo de visión, que dice, oye, es mi tierra, yo por qué te la voy a estar dando como tú no has trabajado, y que al mismo tiempo, y que eso es como una de las cosas que más también te interesaron, de que la gente humilde, o sea, quitarnos de la cabeza que porque alguien no tiene dinero es bueno. Y entonces te pasan también esta otra parte de los que quieren las tierras de los ricos porque odian a los ricos aunque ellos no hagan nada. Entonces eso es interesante. Entonces si fuera ese conflicto de Némesis entre esos, uno entiende que es dentro de la revolución, uno entiende que en la revolución pasó lo de la influenza, o sea, porque también trata de llenarle con estos elementos históricos que ahí están y son reales, y son documentados, pues no se los inventó, pero no, o sea, no está cumpliendo como eso. No, creo que es lo que falla, que no se sepa realmente lo que quería de este protagonista. O sea, el protagonista está a la deriva, sí. y no porque fuera una historia común de un elegido y entonces se pelea y mata y se queda con las tierras y no, o sea, posicionarlo como el rico contra el pobre, siendo el rico el bueno, cuando es un cambio, o bueno, no el bueno, pero el que tiene mejores razones, porque no es bueno, pero el que tiene mejores razones que el pobre, que automáticamente cree que todos los ricos merecen morir y que son hipócritas y que bla bla. Eso habría causado como un mayor conflicto, y dentro de eso, tú conociendo a ese personaje y a ese protagonista, tú puedes seguir con más gusto quizás las otras historias y decir, claro, la influenza, pero lo salvó, y el otro necio no, y no sé, se mudan, la nodriza, toda esta leyenda que sucede como en la hacienda, si se muere, no se muere, no sé qué.
si sobrevive muchísimo tiempo. Todo eso se justificaría más dentro de eso en vez de tener un personaje a la deriva que de repente no entiendes ¿Cuál es su objetivo? cuál es su objetivo ni su alcance en la historia. Sí, porque a veces ni siquiera aparece, o sea, cuando la señora cuenta que el casino, es otra cosa que Sí. habla de cosas así, pero no me importaba. Sí, o sea, está hablando de 300 páginas y el del niño casino. no sale, Ajá, y y no. pero luego un día dijo así con señas que llevara la máquina de coser porque la señora estaba a punto de hacer algo loco. Y ya, entonces ni siquiera funciona muy bien como personaje principal porque hay veces que ni sale y... Sí, o sea, Simonopio está al servicio de la familia, no hace nada para él mismo, todo lo hace así de voy a ayudar aquí, o sea, ya sabe que está demasiado nerviosa la mamá, pues llévale la máquina de coser, con eso se distrae, que si las hijas no se lleva bien con esa, o sea, realmente sí está al servicio de eso porque hasta el enfrentamiento final con Espiricueta, él tiene más resentimiento, aunque odiaba a Simonopio, realmente el resentimiento era contra Francisco, que es el señor rico. Y Simonopio nada más se puso en medio. O sea, él lo que hizo fue salvar al hijo. Porque sí, a mí lo que se me hacía más interesante era el punto de vista. Normalmente los revolucionarios decimos, no, pues tenían razón, ¿no? En la tierra para los pobres. Y aquí del otro punto de vista de por qué nada más voy a regalar mis tierras porque sí. Y el enfrentamiento final era justamente de esa Espiricueta hipócrita. Y a lo mejor Francisco también era medio ingenuo por querer ser una buena persona. Porque en muchas ocasiones muchas personas le habían dicho, es que Espiricueta no confíes en él, es malagradecido. Y él no, en su posicionamiento de no, yo soy una buena persona, yo soy un buen jefe, le daba oportunidades hasta que lo asesina. Entonces sí, o sea, habría sido más interesante que Simonopio a lo mejor fuera el hijo rico o que tuviera más... Igual porque sí es especial como y un todo, tercero en pero- discordia que se metió. Ajá. Y sin embargo es contradictorio porque todo el tiempo te están diciendo que el enfrentamiento es Espiricueta contra él. Y al final no es Espiricueta contra Francisco, o sea, es como no termina Como que por no se decide embonar. cuál es Ajá. el personaje así fuerte. Claro. Sí. Creo que además, o sea, creo que lo que puede suceder con eso de las historias es que es un libro que está bien documentado. Sí. Entonces, a veces creo que sí sucede con otros autores también, que investigas un tema y entonces tienes toda esta información, todas estas noticias sobre lo que pasó, y en tu afán de dar todo ese conocimiento, porque tú también lo acabas de adquirir, lo quieres poner todo en el libro. Y entonces a veces tienes que, o sea, para eso se edita, para eso tienes que sacar, por muy interesante que sea, a lo mejor la influencia no era necesaria, ¿no? No lo sé, a lo mejor sí, pero, o sea, tener que quitar es saber lo que vas a quitar. Y creo que en ese sentido es también un poco como una falla del libro, que tiene toda esta información, es muy interesante, pero al mismo tiempo estás perdiendo la perspectiva de que es una novela, es literatura, y te interesa saber de los personajes. Entonces tu novela, por mucho que sea de la revolución y por mucho que le quieras poner todo ese realismo, no necesita tener 1000 páginas para que tú expliques el contexto de la revolución. Pues sí. Entonces, si tú tienes obviamente se va a notar también si tú escribes de la revolución y no sabes absolutamente nada, pero si tienes ese conocimiento, todo lo que leíste, no tienes que poner cada cosa. O sea, ya lo tienes para poder crear el escenario en el que vas a desarrollarse la novela. Entonces, a mí sí se me hace como muy extraño que Simonopio además llega como una especie de elegido y con todo, o sea, como que le pone demasiado a ese protagonista. Nadie sabe su origen. No. Llega, se vuelve rico, bueno, o sea, está con ricos. Tiene un defecto físico que le es imposible comunicarse con otros, entonces se encierra y tiene superpoderes, ¿no? Y además de todo, una larga vida, y además de todo, instinto, y además de todo, es el elegido para pelearse con este otro, aunque no es el elegido para pelearse con ese otro porque nunca se enfrentan Sí, por de ejemplo, frente, ahí, o sea, nunca es... Un error del autor es, si ya le diste al personaje tantas facultades, de pronto se vio necesidad de que no estuviera en el enfrentamiento para que llegara tarde, que se agarró así como, "Ay, y va a haber un evento importante y alguien va a cantar bajo el agua", y entonces Simonopio no va a estar con la familia cuando pues Simonopio siempre estaba ahí, ¿no? O sea, Ajá. Sí, lo vuelve súper poderoso y entonces ya no encaja. ajá, lo dices, en pero ¿y cómo la no se enteró historia. a tiempo de que esto iba a pasar si todo lo demás sí, ¿no? O sea, se distrajo por algo y ni siquiera tenía tanto sentido que
para mí hubiera tenido más sentido que él se hubiera escapado porque normalmente Simonopio hacía sus viajes largos con las abejas y que no hubiera estado presente por eso, que se inventó una excusa de que le llamó la atención de cantar bajo el agua y que no estaba cuando lo necesitaba. Y es que además esa es otra cosa, cuando, bueno, las novelas pueden, todas las novelas tienen protagonistas, pero puede ser sobre una historia o puede ser específicamente sobre el protagonista. Y en este caso le pone todo ese peso a que solo es la historia de Simonopio y todo lo que pasa alrededor. O sea, no es el cuento de lo que sucede entre las familias que se pelean o de la revolución, es de Simonopio como protagonista. Y pierde ese tipo de cosas porque le pone todos estos elementos que luego es como, pero hoy no funcionó ninguno. Sí, pero hoy sí me quedé aquí. Ajá, exactamente. Y entonces dices, bueno, ¿pero por qué? O sea, Sí. ¿por qué de repente haces eso? Entonces, o lo volvía a una historia donde estaba Simonopio, o respetaba que Simonopio era la historia. Y tienes que ceder cosas para eso porque no puede serlo todo tu personaje principal de esa Yo manera. creo que hasta habría sido más interesante si Simonopio fuera un personaje inconsciente de sus habilidades. O sea, que hubiera ayudado a la familia sin darse cuenta. O sea, que sí se hubiera enfermado, aunque superara la enfermedad y ya hizo que obligó a todos a irse y se salvó. Y así, entonces en el momento en que su ausencia no era su culpa, no abandonó el instinto, no de pronto, ay, todas sus facultades se desaparecieron, simplemente él no las controlaba. Y aquí sí se vio como Sí, o inconsistente esa que parte. incluso eso fuera una ayuda a la familia. A lo mejor el asesinato del otro en ese momento era una ayuda a la familia. Que tenía que O sea, pasar. la Es algo que historia de la tenía que familia pasar. fuera así como la principal, ¿no? Ajá. Y Sí, ya o que sí, fuera- exacto, o que si decides que sí es él el protagonista, pero pues le das elementos realistas para manejarlo, porque si mantienes que él es el protagonista, si eres el que va a hacer absolutamente todo, y de repente no puede, y de repente no lo ves en 100 páginas, tienes que ser un as para ignorar a tu protagonista 100 páginas, que lo han hecho, o sea, nada más puedes ver si Sí, Los Miserables, o sea, libros viejísimos, que además eran en entregas y por eso eran tan largos. Ujú. O sea, no era solo porque dijeron, voy a escribir 20.000 Que al páginas. final el protagonista escondido es el hijo. Ajá. Y de hecho él tarda mucho en al que dar salva, protagonismo. al que salva. Ajá. Porque él está contando, en parte se le está contando sobre el pasado antes de él nacer, de cómo encontraron a Simonopio y todo. Y al final te das cuenta que es él el que está contando toda la historia. Y él es a que Simonopio salva, que es como la última gran acción que era responsabilidad de él, ya salva al niño. Y la familia se separa, deciden mudarse y Simonopio se queda, porque él pertenece a Linares. O sea, que es otra cosa, ¿no? O sea, si siempre como que él lo más importante de la familia y de pronto así de, no, yo no pertenezco al pueblo, Ajá. tampoco me dio mucho así de, pero bueno, ahí se quedó. Sí. Y al final el protagonismo escondido era el niño, o sea, el que tenía que salvar, el que era importante era él, Ujú. Francisco, hijo. Sí, porque él pasa la historia. Pero bueno, cada quien que juzgue, que lea el libro a ver si les parece. A ver qué comentan ustedes, si les gusta o no, o que creen que falló. Bueno, eso es todo. Denos likes.